no me parece que en la actualidad este sea el escenario de una vacancia. Estamos en la comunicación en estos instantes con Enzo Helguera. Él es analista político y vamos a conversar sobre lo que precisamente se viene debatiendo en estos momentos en el ámbito político de nuestro país, como la posible moción de vacancia contra el presidente, y también de lo que precisamente estamos hablando, de esta procedencia en la denuncia por presunta traición a la patria contra el jefe de Estado. Enzo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, es un gusto saludarlos nuevamente aquí por un escándalo más en nuestra política peruana que ya nos tiene tan acostumbrados además. A ver, por favor, pues comencemos por el papel del presidente de la República, Pedro Castillo. El día sábado, los titulares decían: el presidente encabeza una organización criminal donde está involucrado 2 ministros y 5 congresistas. Sin embargo, el día domingo, el abogado, el señor Nakazaki, de la señora López, la, entre comillas, organizadora de eventos, dice que nunca se reunió con el presidente Pedro Castillo y que el presidente Pedro Castillo no estaría incriminado, que ella simplemente es testigo de estas líneas de negocio que se efectuaron en este gobierno. Ahora, ¿qué cambia, según lo que dice su abogado, con lo que se presentó el día sábado sobre la figura del primer mandatario del país? Claro, una cosa es mencionar que una autoridad, que una persona se encuentra a la cabeza de una organización criminal, pero que sin embargo cuando nos remitimos a las pruebas, a las evidencias, en este caso a la aspiración de colaboración eficaz, porque aún no ha sido calificada como colaboración eficaz, sin embargo ya se está tomando este supuesto argumento que ni siquiera se ha dicho. Evidentemente este tema sin ningún tipo de sustento además, se caería porque precisamente no tiene ningún medio probatorio, sino más allá del dicho. Pero Enzo, algo que no me queda bastante claro que lo dicho por un colaborador o aspirante colaborador eficaz tiene que ser corroborado, tienen que presentar pruebas y esas pruebas además corroboradas por la Fiscalía. Sin embargo, a pesar de que no hay mayor peso en lo que dijo, más allá del morbo político, ¿por qué el presidente Pedro Castillo no tiene la capacidad suficiente para que pueda desmentir de raíz todo aquello y dar respuestas políticas y responsables? Como decir que la propia Fiscalía está complotando para que lo vaquen. Bueno, el presidente Castillo adolece de factores de comunicación, no tiene habilidades comunicativas y tampoco tiene voceros que puedan salir, porque cuando alguien no tiene, digamos, las habilidades comunicativas desarrolladas, lo que necesita es tener voceros que salgan inmediatamente y expliquen, acusen o que evidencien cómo de manera irregular, por ejemplo, se estaría filtrando información de la Fiscalía antes de calificar ciertas declaraciones siquiera como colaboración eficaz. Entonces, evidentemente, hay un ruido político ahí y tiene muchos mecanismos para él poder defenderse apropiadamente, pero no tiene tampoco los argumentos en el momento en el que ocurren este tipo de cuestiones para él poder desarrollarlos y explicarlos a la población. Entonces, el tema de las vocerías es muy importante y mientras esto no ocurra, los ataques le van a caer directamente a él y ninguno de sus ministros van a ser esos escuderos que el presidente en este tipo de casos necesita. Vámonos al caso, por ejemplo, de Castañeda Locio, que él no hacía declaraciones, sin embargo, sus técnicos, cada vez que había un cuestionamiento, salía y alguien daba la cara a la prensa y lo explicaba, ¿no? Efectivamente, vocería, le falta como también asesoría, y ahora vemos que estas declaraciones que tienen las personas que salen de Palacio o de este gobierno dicen, ¿no? Pues estos grupos de asesores chotanos que están en la sombra. Ahora, si repasamos un poco los argumentos que tiene el presidente Pedro Castillo para defenderse: uno, que esto viene de la prensa monopólica; dos, que es parte del golpismo, ¿no?, que está buscando su vacancia; y tres, acusa al Ministerio Público; y cuarto, ya que lo dice su abogado Eduardo Pachas, como se filtra el testimonio, pierde objetividad y pierde validez. Conocemos de que aquí los principales casos de corrupción se han podido conocer por la prensa peruana, pero también por lo que dicen los colaboradores eficaces, como pasó con Keiko, con Toledo, con Ollanta Nadí, y seguimos todavía con la larga lista. ¿Cómo se puede repasar estos argumentos que da el presidente, cortos, pero que lamentablemente hacen más que hundir sus declaraciones?
Claro, es decir, de que hay intereses en todos lados para filtrar la información, para ventilarla, etcétera, pueden haber. Sin embargo, esos no son los argumentos más fuertes o más sólidos que tiene el presidente. La explicación en la cual un presidente o cualquier persona que es atacada o cuestionada tiene que ser necesariamente en el argumento central. Y el argumento central es: ¿se cometió este delito o no se cometió? Los argumentos, digamos, secundarios viene a ser, por ejemplo, cómo se filtró indebidamente y cuál es el interés. La filtración, no podemos echarle la culpa al mensajero, que en este caso son los medios de comunicación, en donde todo tipo de información se filtra, sino a quién filtró, ¿no? Entonces, primero es ir a la verdad de fondo. ¿Se cometió o no el delito? Y segundo, quién está o quiénes están, digamos, haciendo mal uso o uso indebido del debido proceso en una investigación, y allí él tiene bastantes argumentos para apelar, pero que sin embargo, y lamentablemente, no está bien asesorado en materia de comunicaciones, y es por eso que lo vamos a ver cometiendo estos errores, y que estos errores al final le mellan más la credibilidad política y se presta a esos juegos artificiales en vez de ir a los argumentos claramente como debería corresponder. Claro, porque termina criminalizando la información y no precisamente esclareciendo los actos criminales en el tema de corrupción que aparentemente habría perpetrado. Y el tema de la filtración de documentos en eso se viene dando hace mucho tiempo, y no solamente con el caso del presidente Pedro Castillo, se dio con el tema de Keiko Fujimori, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, con Martín Vizcarra, el último vacado. En realidad es una situación recurrente y que muchas veces ha permitido que la opinión pública pueda conocer exactamente qué es lo que está pasando en el ámbito de la investigación fiscal. Sin embargo, esta situación al presidente Pedro Castillo o al gabinete Torres lo pone bastante debilitado frente al voto de confianza que tiene que conseguir el próximo 8 de marzo. Ya hay si hasta hace unos días atrás había una tranquilidad, tensa calma, por cierto, de que le van a dar voto de confianza, ahora la situación está otra vez cuesta arriba para el gobierno del presidente Pedro Castillo. Yo te pregunto, ¿cuál crees tú que va a ser la conducta que tenga el Congreso de la República? ¿Va a querer quemar una bala de plata y quedarse al filo de un cierre parlamentario si vuelve a negar el voto de confianza a un siguiente gabinete si es que no le otorga el voto al gabinete Torres? ¿Crees que el Congreso va a quiere arriesgar ese nivel de crisis política? El Parlamento además va a tener que medir su nivel de popularidad, que por cierto está bastante bajo, ¿no? Terrible. Entonces 80% va a tener que sopesar, de desaprobación. Y obviamente van a haber negociaciones, ¿no? En la cual las fuerzas políticas van a medirse una vez más. No me parece que en la actualidad este sea el escenario de una vacancia. La amenaza no es tampoco que queda soslayada, porque recordemos que Pedro Pablo Kuczynski, ante una amenaza de no tener los votos y ante acusaciones que en ese momento no tenían evidencia, digamos, sólida o evaluación de las pruebas, tuvo que renunciar a la presidencia porque en efecto no tenía los votos en el Parlamento. Es decir, ningún escándalo en política puede ser minimizado y se puede confiar en tener los votos del Parlamento, sino en el trato directo que tenga el presidente o la presidencia y las negociaciones que tienen con los partidos políticos. Seguramente Acción Popular será muy clave tras estas acusaciones y los desmentidos que además han habido, pero va a ser muy clave la conversación y la negociación política. En el fondo, no creo que el Parlamento finalmente se arriesgue a gastar esta bala de plata, porque también se estaría colocando ellos en entredicho, no solamente por su credibilidad, sino porque ya tendrían una última oportunidad y se podría disolver el Congreso. Sí. Ahora, si hablamos del Parlamento Nacional, nos informa nuestra reportera Evelyn Guaire que no fue admitida la moción de censura contra la señora Patricia Chirinos, con 37 votos a favor, 65 en contra y 11 abstenciones. Ahora, frente a este comentario, ¿qué papel debería tener el Parlamento Nacional? Porque muchas personas dicen, ¿quiénes son los congresistas para que presenten una moción de censura?
pues parlamentarios investigados, parlamentarios que no han tenido una buena producción legislativa, parlamentarios que no me representan, ellos son los que van a defender la democracia. ¿Qué actitud ahora debería tener el Congreso? Un Congreso que también tiene a 5 congresistas involucrados, llamados como los niños de Acción Popular, según la señora López. Entonces, si el pueblo no confía en el presidente Pedro Castillo porque no nos da luces de verdad o veracidad, tampoco en el Parlamento Nacional, ¿qué podría hacer el Parlamento para capturar nuevamente la seguridad y representación que debería tener el pueblo peruano frente a esta inestabilidad política? Mira, la pregunta que haces es muy importante, pero también tiene que ver con la calidad de políticos que tenemos en el Parlamento. Una gran parte de ellos, lamentablemente, va a dejar mucho que desear, no solamente por los temas que estamos repasando ahorita, sino también porque han hecho tan uso y abuso de colocar a asesores, de colocar a personal en su trabajo que no califican verdaderamente para un trabajo parlamentario. Todo eso se traduce en la calidad de producción o de mala producción legislativa que existe. Cuando se le pregunta en vivo a los parlamentarios acerca de su trabajo, de su labor, recuerdan 2 o 3 normas que las aprobaron en alguna comisión que seguro recuerdan haber participado. Entonces, esto es grave y más aún es muy penoso que justo muchos de los parlamentarios que critican al presidente por no saber decir o por no saber hablar en los medios de comunicación, cuando ellos se les coloca en los medios de comunicación, también dejan mucho que desear y probablemente tengan un mayor nivel académico que el presidente, pero cuando los escuchas declarar en CNN, cuando los escuchas declarar en los otros medios de comunicación, dejan mucho que desear porque lamentablemente los argumentos que explican terminan siendo suposiciones y el periodista se termina paseando con ellos, y eso es una parte de la pobre política peruana que tenemos, de la pobre clase política peruana que tenemos, pero Enzo, y que en evidencia es más el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Pero a ver, hablemos de sumas, de restas. En las votaciones que estamos viendo el día de hoy, se rechazaron 3 mociones de censura, recordemos. Bueno, 3 votaciones en contra de aquello que estaban promoviendo. Las 2 mociones de censura contra la mesa directiva, contra la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, y esta última moción contra Patricia Chirinos. Estamos viendo que de manera mayoritaria los votos están en contra de lo que pretenden precisamente desde el oficialismo. Esto podría darse de repente como una lectura previa a lo que podría pasar el 8 de marzo con el voto de confianza. Esto podría ser una lectura anticipada de lo que podría suceder con una moción de vacancia, porque solamente encontramos votos que no llegan ni a los 40 votos, por si acaso, aquellos que estaban a favor de la moción de censura contra la mesa directiva y contra Patricia Chirinos. Claro, lo que pasa es que aquí hay una consigna que siempre ocurre históricamente con los parlamentarios. Rara vez se sanciona a un parlamentario o rara vez el propio Parlamento censura a un parlamentario. Es bajo mucha presión social o mediática que esto ocurre. En este tipo de actuaciones, en anteriores ocasiones, que también le han querido presentar a la presidenta del Parlamento, por ejemplo, alguna moción, no ha prosperado y aún así sí se han aprobado o sí ha tenido viabilidad el Consejo o el Pleno del Consejo de Ministros cuando han ido al Parlamento a ser aprobados. Es decir, pueden, por ejemplo, algunos partidos políticos o algunas bancadas estar partidas a favor o en contra del presidente, pero cuando se trata de respaldar a un parlamentario, eso es mucho más uniforme. Ya tendría que ser algo muy extremista, como el partido de gobierno o algún partido afín al gobierno que termine pues tratando de tumbarse, digamos, a un parlamentario mismo. Así es, suena fuerte esta figura, que se vayan todos, figura que también se repetía cuando estaba el señor pues Martín Vizcarra y también Pedro Pablo Kuczynski. Sabemos de que esto podría ocurrir si es que se vota en 2 legislaturas. La pregunta es, ¿usted cree que este Congreso que pretende, bueno, parte, ¿no?, para ser responsable, con mi opinión, parte de este Parlamento que pretende vacar al señor Pedro Castillo y que dice, bueno, que se va él, pero nosotros nos quedamos 5 años, ¿cree usted que será capaz de darles
esa estabilidad política de, bueno, nos vamos absolutamente todos, parlamentarios que no hemos tenido una buena producción legislativa, parlamentarios que hemos protegido a otros congresistas, parlamentarios de que no han representado bien al pueblo peruano o que tienen investigaciones o que han gastado miles y miles de soles en comisiones que no sirven para nada? ¿Serán capaces de eso? No, definitivamente. Si obviamente se solidarizan, por ejemplo, y no hay una autocrítica frente a la presidenta del Parlamento cuando tiene excesos en sus declaraciones, mucho menos van a querer perder pues los beneficios que tienen cada uno de los parlamentarios y que obviamente como representantes de la población respectiva, ellos están considerando que están haciendo bien su trabajo, porque ningún parlamentario y probablemente muy pocos políticos peruanos hagan meas culpas y sepan reconocer sus errores y en base a ello hacer una toma de decisiones. Para ellos sus acciones están bien hechas, bien fundamentadas y es casi imposible que esto ocurra. Lo veo una situación que no se va a dar por parte de ellos. Bueno, para terminar, Enzo, ¿cuál es tu lectura de lo que se acaba de aprobar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la de declarar procedente esa denuncia contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria? Por lo dicho, y es más, no por algo que terminó consumándose, sino que ante una respuesta del periodista, si es que daría salida a Bolivia por el mar peruano, el presidente dijo que lo podría consultar con el pueblo, un referéndum que el pueblo decida. Eso terminó dando pie para que presenten esta moción, esta denuncia por presunta traición a la patria, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales finalmente la declaró procedente. ¿Qué te parece esta situación? Bueno, a ver, recuerdo la entrevista de Patricia Chirinos con CNN en donde el periodista reiteradamente le decía, pero el presidente no solamente ha pedido disculpas, sino que tampoco ha cometido dicha acción por la cual le pretenden acusar. Entonces dígame cuáles son los argumentos de vacancia para el presidente. Lo mismo, este argumento es por algo que el presidente no ha realizado, que el presidente ha declarado y que además se ha retractado públicamente, ¿no? Se ha corregido, y este tema en realidad, jurídicamente hablando, no es un argumento que representa una traición a la patria. Traición a la patria o cualquier otro elemento que vaya en contra de nuestro país, evidentemente, o cualquier crimen, evidentemente tiene que ser consumado, ¿no? No solamente manifestado y luego hacer un mea culpa y se pidió disculpas. No, definitivamente no es una excusa para el presidente dar este tipo de declaraciones sin evaluar previamente lo que está diciendo. Siempre he dicho que se usen las herramientas de investigación, de opinión pública antes de dar este tipo de declaraciones, pero tampoco es ningún delito ni ningún argumento válido como traición a la patria. Muy bien, muchas gracias, Enzo Helguera, analista político. Gracias por su visión de esa realidad nacional y la coyuntura política. Gracias, buenas noches.